Era una tarde sofocante de agosto en el rancho de los Morrison, cuando el horizonte se llenó de una visión que ningún hombre del viejo oeste había contemplado jamás. 3 siluetas colosales se alzaban contra el cielo rojizo del atardecer, sus sombras extendiéndose como dedos oscuros sobre la tierra árida. No eran montañas las que se movían lentamente hacia la propiedad, sino mujeres de proporciones imposibles, cada una de al menos 12 pies de altura, caminando con pasos que hacían temblar la tierra bajo los cascos de los caballos aterrorizados. Cuando finalmente llegaron al portón del rancho, la más alta de las 3, una mujer de cabello plateado que brillaba como la luna llena, pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de Jacob Morrison. «Tendremos a tu hijo». No era una petición, ni siquiera una amenaza directa. Era una declaración tan fría y definitiva como el viento invernal que baja de las montañas. Y en ese momento, Jacob supo que su pequeño Tommy, de apenas 8 años, se había convertido en el centro de algo mucho más grande y terrible, de lo que cualquier bandido o tribu hostil podría representar. El año era 1876, y el territorio de Montana seguía siendo una tierra donde las leyendas y la realidad se entremezclaban como humo en el viento nocturno. Jacob Morrison había llegado a estas tierras 5 años atrás, después de perder todo en la guerra civil. Con sus manos callosas y su determinación inquebrantable, había construido el rancho Águila Dorada desde cero, transformando una parcela de tierra baldía en uno de los establecimientos ganaderos más prósperos de la región. Jacob era un hombre de 35 años, alto y fornido, con ojos grises que habían visto demasiado sufrimiento, pero que aún conservaban la chispa de la esperanza. Su esposa Sarah había muerto durante el parto de Tommy, 3 años atrás, dejándolo solo para criar al niño en medio de la inmensidad del oeste americano. El pequeño Tommy era todo lo que le quedaba de su antigua vida, un recordatorio viviente del amor que había compartido con Sarah y la promesa de un futuro mejor. El rancho se extendía por más de 1000 acres de praderas ondulantes, donde pastaban cerca de 200 cabezas de ganado. Jacob empleaba a 4 vaqueros: Manuel Rodríguez, un mexicano experimentado que conocía cada secreto del manejo del ganado; Pete Ojitos Williams, un tirador certero que había llegado huyendo de problemas en Texas; Old Jim Patterson, un veterano que había sobrevivido a 3 décadas en la frontera; y Billy Thompson, apenas un muchacho de 19 años, pero con el corazón valiente de un león. La casa principal era una construcción sólida de troncos y piedra, diseñada para resistir tanto las tormentas como los posibles ataques. Tenía 2 plantas, con las habitaciones familiares arriba y las áreas comunes abajo. Una amplia galería rodeaba la estructura, ofreciendo sombra durante los calurosos días de verano y protección durante las ventiscas invernales. Detrás de la casa principal se encontraban los establos, el granero y las cabañas donde vivían los trabajadores. Tommy Morrison era un niño extraordinario para su edad, con cabello dorado como el trigo maduro y ojos azules como el cielo de Montana. Poseía una inteligencia que a menudo sorprendía a los adultos. Había aprendido a leer gracias a los esfuerzos de su padre y a los pocos libros que habían logrado traer desde el este. Más notable aún era su extraña habilidad para predecir el clima y su conexión inexplicable con los animales del rancho. Los caballos se calmaban con su presencia. El ganado lo seguía como si fuera su pastor natural. E incluso los animales salvajes parecían mostrarle una reverencia inusual. Durante las últimas semanas, Jacob había notado cambios inquietantes en el comportamiento de Tommy. El niño había comenzado a tener pesadillas vívidas, despertándose en medio de la noche hablando de las señoras altas que venían por él. Dibujaba constantemente figuras de mujeres gigantescas en sus cuadernos, siempre con expresiones serenas, pero imponentes. Cuando Jacob le preguntaba sobre estos dibujos, Tommy simplemente respondía que ellas le hablaban en sus sueños. Los vaqueros también habían comenzado a reportar avistamientos extraños. Manuel juró haber visto huellas enormes cerca del río, demasiado grandes para pertenecer a cualquier humano conocido.
Pete había encontrado flores silvestres dispuestas en patrones geométricos perfectos en lugares donde nunca habían crecido antes. Old Jim, con su experiencia de décadas, admitía que nunca había sentido una presencia tan poderosa e inexplicable en toda su vida en la frontera. La región de Montana en 1876 era un crisol de culturas y creencias. Los colonos blancos traían sus tradiciones cristianas y sus supersticiones europeas, mientras que las tribus nativas americanas mantenían sus propias conexiones espirituales con la tierra. Los mineros que llegaban en busca de oro y plata a menudo traían historias de otros territorios, creando una rica mezcla de folclore y leyendas. En este contexto, las historias de seres sobrenaturales no eran completamente inusuales, pero nunca habían sido tan específicas ni tan amenazadoras. El pueblo más cercano, Copper Creek, estaba a 2 días de viaje a caballo. Era una comunidad pequeña pero vital, con una calle principal flanqueada por un salón, una tienda general, una herrería y una iglesia metodista. El sheriff Tom Bradley era un hombre honesto pero limitado en sus capacidades para enfrentar amenazas que iban más allá de ladrones de ganado y borrachos problemáticos. El reverendo Samuel Hayes, por otro lado, era un hombre culto, que había estudiado teología en el este y que mantenía una biblioteca personal con textos sobre folclore y fenómenos inexplicables. Jacob había construido su vida en el principio de que el trabajo duro y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Había enfrentado sequías, tormentas, ladrones y la pérdida devastadora de su esposa. Pero ahora, por primera vez desde que llegara a Montana, se encontraba ante algo que no podía resolver con sus manos, su rifle o su voluntad. Las 3 mujeres gigantes representaban una fuerza que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo, y su declaración sobre Tommy había despertado un terror primitivo que no había sentido ni durante los peores momentos de la guerra. Todo comenzó 3 días antes de la llegada de las mujeres gigantes, cuando Tommy desapareció durante casi 6 horas sin explicación alguna. Jacob había enviado al niño a revisar las trampas para conejos cerca del bosque de pinos que bordeaba la propiedad oriental del rancho. Era una tarea rutinaria que Tommy había realizado docenas de veces sin incidentes. Cuando no regresó para el almuerzo, Jacob sintió las primeras punzadas de preocupación que pronto se convertirían en pánico absoluto. Manuel fue el primero en unirse a la búsqueda, seguido rápidamente por Pete y Old Jim. Billy se quedó para vigilar el ganado y la casa. Siguieron las huellas pequeñas de las botas de Tommy a través de la hierba alta, pero extrañamente, las pisadas se desvanecían abruptamente cerca de un claro circular, donde la hierba había sido aplastada de una manera que ninguno de ellos había visto antes. El patrón era demasiado perfecto, demasiado geométrico para ser natural. Era como si algo inmensamente pesado hubiera descendido del cielo y luego se hubiera elevado nuevamente. En el centro del claro encontraron algo que heló la sangre en sus venas: las botas de Tommy, cuidadosamente colocadas una junto a la otra, con los calcetines doblados pulcramente dentro. No había signos de lucha, no había sangre, no había indicios de que el niño hubiera sido lastimado o arrastrado por la fuerza. Era como si simplemente hubiera decidido quitarse las botas y desaparecer en el aire. Manuel se santiguó y murmuró una oración en español, mientras que Old Jim escupió tabaco y declaró que en 40 años de frontera nunca había visto algo tan inquietante. La búsqueda continuó hasta bien entrada la noche. Jacob cabalgó hasta Copper Creek para alertar al sheriff Bradley y organizar una partida de búsqueda más grande. Para el amanecer del día siguiente, más de 20 hombres estaban peinando la región, incluyendo varios miembros de la tribu Crow que conocían cada sendero y escondite en las montañas circundantes. Los indígenas examinaron el claro circular con expresiones de profunda preocupación, hablando entre ellos en su idioma nativo, antes de que su líder, un anciano llamado Joseph Crow Feather, se acercara a Jacob. «Tu hijo ha sido tocado por las madres antiguas», le dijo Joseph, con una gravedad que hizo que Jacob sintiera un frío extraño en el estómago. «Ellas no toman niños para hacerles daño, los toman porque ven algo especial en ellos.
pero cuando regresan, ya no son completamente de este mundo. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Jacob como campanadas fúnebres, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un grito desde el rancho interrumpió la conversación. Tommy había regresado. Estaba sentado en la galería de la casa principal, descalzo, pero completamente vestido, como si acabara de despertar de una siesta. Su ropa estaba limpia, su cabello peinado, y tenía una expresión serena en su rostro que Jacob nunca había visto antes. Cuando su padre corrió hacia él y lo abrazó con una mezcla de alivio y desesperación, Tommy recorrespondió el abrazo pero con una calma inquietante para un niño de 8 años que había estado perdido durante horas. ¿Dónde estuviste, hijo? Estuvimos buscándote por todas partes. Jacob examinó a Tommy en busca de heridas o señales de trauma, pero el niño parecía estar en perfectas condiciones, incluso mejor que antes. Su piel tenía un brillo saludable, sus ojos azules parecían más brillantes y profundos, y había algo en su postura que sugería una madurez prematura. «Estuve con las señoras altas, papá», respondió Tommy con una naturalidad que heló la sangre de Jacob. «Me llevaron a su casa en las nubes, me enseñaron cosas importantes, me dijeron que pronto vendrían a visitarnos». Su voz tenía una calidad diferente, más resonante, como si hablara desde el fondo de un pozo profundo. «Dijeron que no te preocuparas, que todo va a estar bien. Pero también dijeron que tengo que ir con ellas cuando llegue el momento». Los vaqueros que habían presenciado el reencuentro intercambiaron miradas preocupadas. Manuel se persignó nuevamente, mientras que Pete instintivamente llevó su mano al revólver. Old Jim se acercó lentamente a Tommy y se agachó para estar a su altura. «Muchacho», le dijo con la voz áspera pero gentil, «¿recuerdas cómo llegaste hasta las nubes? ¿Volaste como un pájaro?» Tommy sonrió con una sabiduría que no correspondía a su edad. «No volé, señor Jim. Ellas me levantaron. Son muy altas y muy fuertes, pero muy gentiles también. Me mostraron cosas que van a pasar, cosas buenas y cosas que dan miedo. Pero dijeron que si voy con ellas, puedo ayudar a que las cosas buenas sucedan». Sus palabras cayeron sobre el grupo como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de inquietud que se extendían más allá de lo que cualquiera podía comprender. Jacob sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su hijo, su único hijo, había regresado físicamente intacto pero completamente cambiado. Y ahora hablaba de ir con seres misteriosos como si fuera la cosa más natural del mundo. En ese momento, Jacob Morrison supo que se enfrentaba a algo que desafiaba toda lógica, toda experiencia previa y toda esperanza de mantener a su familia unida en el mundo que conocía. Los 2 días siguientes al regreso de Tommy fueron los más difíciles en la vida de Jacob Morrison. Su hijo había vuelto físicamente, pero era como si una parte fundamental de su ser hubiera permanecido en ese lugar misterioso en las nubes. Tommy continuaba con sus rutinas diarias, ayudaba con las tareas menores del rancho, jugaba con los cachorros de los perros pastores y mantenía conversaciones aparentemente normales. Sin embargo, había un aire de distanciamiento en él, como si estuviera observando su vida anterior desde una perspectiva completamente nueva. Jacob intentó desesperadamente reconectar con su hijo a través de sus actividades favoritas. Juntos repararon una sección de la cerca oeste, algo que siempre había sido un momento especial de unión entre padre e hijo. Pero mientras Jacob se concentraba en clavar las tablas, notó que Tommy pasaba largos periodos mirando hacia el horizonte, como si esperara ver algo específico aparecer en la distancia. Cuando Jacob le preguntaba qué estaba viendo, Tommy simplemente respondía: «Todavía no han llegado, pero se están acercando». La noche del segundo día, Jacob decidió tener una conversación seria con Tommy. Se sentaron en la galería después de la cena, bajo un cielo estrellado que parecía más vasto e inquietante que nunca.
Jacob había preparado cuidadosamente sus palabras, pero cuando miró a los ojos de su hijo, vio una profundidad que no había estado ahí antes, como si Tommy hubiera envejecido años en cuestión de horas. «Tommy, hijo mío», comenzó Jacob, eligiendo sus palabras con cuidado, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó cuando estuviste con esas señoras. ¿Te lastimaron de alguna manera? ¿Te asustaron?» Su voz temblaba ligeramente, traicionando la calma que trataba de proyectar. Como padre, su instinto más profundo era proteger a su hijo, pero ¿cómo podía protegerlo de algo que no entendía? Tommy lo miró con esos ojos azules que ahora parecían contener secretos del universo. «No me lastimaron, papá. Fueron muy amables. La que habla por todas se llama Aethria. Tiene cabello como la luz de la luna y ojos como el cielo antes del amanecer». Su descripción era poética, demasiado sofisticada para un niño de su edad. «Me llevaron a un lugar donde puedes ver todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que podría ser. Es hermoso, pero también da mucho miedo». Jacob sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Y qué viste ahí, hijo?». La pregunta salió como un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper el hilo frágil que aún conectaba a Tommy con este mundo. «Vi por qué me necesitan», respondió Tommy con una seriedad que heló a Jacob hasta los huesos. «Hay algo malo que viene, papá. Algo que va a lastimar a mucha gente si no se detiene. Y por alguna razón que no entiendo completamente, yo soy la única persona que puede ayudar a pararlo». Hizo una pausa, sus pequeñas manos jugueteando con un trozo de cuerda. «Pero para hacerlo, tengo que ir con ellas. Tengo que aprender cosas que no se pueden aprender aquí». La lucha interna de Jacob era devastadora. Como padre, cada fibra de su ser gritaba que debía mantener a Tommy lejos de cualquier peligro, sin importar cuán noble fuera la causa. Pero como hombre que había visto la brutalidad de la guerra y la crueldad que los humanos podían infligirse unos a otros, una parte de él entendía la importancia de sacrificar la felicidad personal por un bien mayor. Sin embargo, la idea de perder a su único hijo, especialmente después de haber perdido ya a Sarah, era casi insoportable. «Tommy», dijo Jacob, tomando las manos pequeñas de su hijo entre las suyas, «eres solo un niño. No deberías tener que cargar con el peso del mundo en tus hombros. Esa es responsabilidad de los adultos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «¿No pueden encontrar a otra persona, alguien mayor, más fuerte?». Tommy negó con la cabeza con una tristeza que parecía ancestral. «No funciona así, papá. Aethria me explicó que hay ciertos patrones en el mundo, como hilos en una telaraña. La mayoría de las personas no pueden ver estos patrones, y menos aún tocarlos. Pero yo puedo. Desde que era muy pequeño siempre pude sentir cosas que otros no podían. Por eso los animales me escuchan. Por eso sé cuándo va a llover antes de que aparezcan las nubes». Durante los siguientes días, Jacob observó a Tommy con una atención dolorosa, tratando de memorizar cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Notó cosas que nunca había visto antes. La forma en que Tommy podía calmar a un caballo nervioso simplemente tocándole el cuello. Cómo los pájaros parecían reunirse cerca de él cuando caminaba por el patio. La manera en que podía predecir con precisión exacta cuándo Manuel regresaría de revisar el ganado lejano. Los vaqueros también habían notado los cambios en Tommy. Manuel, que había criado 5 hijos propios, confesó a Jacob que nunca había visto a un niño con tanta presencia. «Es como si llevara dentro la sabiduría de un anciano», murmuró mientras reparaban arneses en el establo. «Pero también hay una tristeza en él, patrón, una tristeza muy profunda, como si ya supiera cómo va a terminar todo esto». Jacob comenzó a experimentar pesadillas vívidas donde veía a Tommy alejándose de él, caminando hacia figuras inmensas que se desvanecían en la bruma. Despertaba empapado de sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a estallar. Durante el día intentaba actuar con normalidad, pero los otros hombres del rancho notaron su creciente desesperación.
Old Jim, con su sabiduría práctica de la frontera, se acercó a él una tarde. «Jacob», dijo el viejo vaquero, «he visto muchas cosas extrañas en mi tiempo, pero nunca algo como esto. Pero una cosa que he aprendido es que luchar contra ciertas fuerzas es como tratar de detener un río con las manos desnudas. A veces, la única opción es encontrar la manera de navegar la corriente». La mañana del tercer día amaneció con una calma antinatural que puso los nervios de todos en el rancho en estado de alerta máxima. Ni siquiera los pájaros parecían querer cantar, y los caballos permanecían inquietos en los establos, moviendo las orejas constantemente como si escucharan algo que los humanos no podían percibir. Tommy había despertado antes del alba y se había sentado en la galería, mirando hacia el este con una expresión de anticipación mezclada con resignación. «Hoy llegan», anunció simplemente cuando Jacob salió con su café matutino. No era una pregunta ni una especulación, era una declaración de hecho dicha con la certeza de quien consulta un reloj. Jacob sintió que se le helaba la sangre, pero antes de que pudiera responder, un temblor sutil pero inconfundible sacudió la tierra bajo sus pies. No era un terremoto, era algo caminando, algo inmensamente pesado que se acercaba con pasos medidos y deliberados. Los vaqueros salieron de sus cabañas, algunos aún poniéndose las botas, todos con las manos instintivamente cerca de sus armas. Manuel se santiguó y murmuró una oración, mientras que Pete escupió tabaco y verificó las balas en su Colt. Old Jim simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados, su rostro curtido mostrando décadas de experiencia enfrentando lo imposible. Billy, el más joven del grupo, se veía pálido pero determinado. El temblor se hizo más pronunciado, rítmico, como el latido de un corazón colosal. Los caballos comenzaron a reliñar nerviosamente y el ganado en los pastos lejanos se agrupó instintivamente como hacían cuando sentían la presencia de depredadores. Pero esto era diferente. No era miedo lo que sentían los animales, sino una especie de reverencia instintiva, como si reconocieran la presencia de algo fundamentalmente superior a ellos en la cadena de la existencia. Entonces las vieron. 3 figuras que se alzaban contra el cielo matutino como torres vivientes, caminando con una gracia que desafiaba su tamaño monumental. La que iba al frente era claramente la líder, con cabello plateado que brillaba como metal pulido bajo el sol naciente. Sus compañeras la flanqueaban, una con cabello del color del bronce que parecía moverse con vida propia y otra cuya melena negra como el carbón se extendía como una capa de sombras. Jacob sintió que sus piernas amenazaban por fallarle. Había servido en la guerra, había enfrentado carga de caballería confederada y el fuego de artillería, pero nada lo había preparado para esta visión. Las mujeres no eran simplemente altas, eran perfectamente proporcionadas en una escala que hacía que todo lo demás pareciera miniatura. Sus rostros eran hermosos, pero con una belleza tan perfecta y alien que resultaba casi aterradora. Cuando llegaron al perímetro del rancho, se detuvieron. La líder, quien evidentemente era Aetria según la descripción de Tommy, se inclinó ligeramente, un gesto que hubiera sido cortés viniendo de una persona de estatura normal, pero que resultaba profundamente inquietante viniendo de un ser de 12 pies de altura. Su voz cuando habló resonó como un instrumento musical de proporciones imposibles, cada palabra perfectamente articulada y cargada de un poder que hizo vibrar las ventanas de la casa. «Jacob Morrison», dijo. Y el hecho de que conociera su nombre lo hizo sentir completamente expuesto y vulnerable. «Hemos venido por tu hijo como prometimos». No había malicia en su voz, ni amenaza directa, pero tampoco había espacio para negociación. Era la voz de alguien que declaraba una verdad fundamental del universo. Jacob se adelantó, colocándose instintivamente entre las gigantes y Tommy, aunque sabía que el gesto era inútil. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía, quebrada por la tensión y el miedo. «¿Qué quieren con mi hijo?». Aethria intercambió una mirada con sus compañeras antes de responder. «Somos las guardianes de los umbrales, Jacob Morrison. Hemos existido desde antes de que tu especie aprendiera a caminar erguida, observando y protegiendo los equilibrios que mantienen la realidad estable». Sus palabras eran incomprensibles en su magnitud, pero había una sinceridad en ellas que era imposible cuestionar. Tu hijo posee un don que se manifiesta una vez cada 1000 años.
Sin él, una oscuridad que viene del más allá de las estrellas consumirá este mundo y muchos otros. Tommy se levantó de su asiento en la galería y comenzó a caminar hacia las gigantes con pasos pequeños pero decididos. Jacob extendió un brazo para detenerlo, pero su hijo lo miró con ojos llenos de una sabiduría y tristeza que partieron el corazón paterno en dos. «Papá», dijo Tommy suavemente, «¿recuerdas cuando me dijiste que a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer porque son lo correcto?» Jacob asintió, incapaz de hablar. «Esto es una de esas veces. Si no voy con ellas, mucha gente va a sufrir, niños como yo, padres como tú. No puedo permitir que eso pase». La segunda gigante, la de cabello bronceado, habló por primera vez. Su voz era ligeramente más cálida que la de Aethria, pero igualmente resonante. «El niño no será dañado humano, será educado, entrenado, preparado para su destino. Y cuando su tarea esté completa, si sobrevive, podrá elegir regresar a ustedes o continuar con nosotras entre las estrellas». «¿Si sobrevive?», la pregunta salió de Jacob como un rugido de dolor. «Es solo un niño, no pueden pedirle que arriesgue su vida». La tercera gigante, la de cabello negro, se adelantó ligeramente. Su presencia era más intimidante que las otras, como si llevara dentro la gravedad de un agujero negro. «Jacob Morrison», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, «tu especie enfrenta una extinción que no puedes imaginar. Hemos visto realidades enteras ser devoradas por la fuerza que se acerca. Tu hijo es la única esperanza, no solo para este mundo, sino para toda la cadena de existencia en este sector del cosmos». El momento de la revelación llegó cuando Tommy, con una calma que contrastaba dramáticamente con la angustia de su padre, se acercó a Aethria y colocó su pequeña mano sobre la inmensa palma que la gigante había extendido hacia él. En el instante del contacto, el aire alrededor del rancho comenzó a ondular como el agua, y todos los presentes fueron testigos de una visión que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. El cielo se oscureció, pero no con nubes normales. Era como si el espacio mismo se estuviera desgarrando, revelando un vacío absoluto salpicado de estrellas que pulsaban con colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. En ese vacío cósmico, formas tentaculares del tamaño de planetas se retorcían con una malevolencia pura que hizo que varios de los vaqueros cayeran de rodillas, vomitando por la exposición a algo que sus mentes no podían procesar completamente. «Esto es lo que viene», dijo Aethria, su voz ahora resonando directamente en las mentes de todos los presentes. «Los devoradores de realidades han consumido 1000 mundos en su marcha hacia este sector del universo. Cada planeta que devoran los hace más fuertes, más hambrientos. Y este mundo, con su abundante vida y energía, es como un banquete esperándolos». Jacob vio en la visión ciudades enteras siendo absorbidas en olas de oscuridad líquida, montañas desintegrándose como arena, océanos hirviendo hasta evaporarse en segundos. Pero lo que más lo horrorizó fueron los rostros de las personas, hombres, mujeres y niños, siendo consumidos no solo físicamente, sino que sus almas mismas eran drenadas, dejando cascarones vacíos que se desplomaban como muñecos rotos. «¿Por qué Tommy?», Jacob logró articular, aunque cada palabra era una lucha contra el terror que amenazaba por paralizar su mente completamente. «¿Por qué mi hijo tiene que ser quien los detenga?». La gigante del cabello bronceado respondió, y cuando habló, pequeñas chispas doradas danzaban alrededor de sus palabras. «Tu hijo no es completamente humano, Jacob Morrison. Su madre, Sara, llevaba en su sangre una línea que se remonta a los primeros humanos que fueron tocados por nuestra raza hace milenios. Esos humanos fueron bendecidos con la capacidad de ver y manipular las fuerzas fundamentales que sostienen la realidad». La revelación golpeó a Jacob como un puño en el estómago. Sara siempre había sido especial, diferente de alguna manera que nunca había podido definir. Tenía una intuición sobrenatural, podía predecir el clima mejor que cualquier granjero experimentado, y los animales la seguían como si fuera una figura maternal cósmica. Había atribuido estas cualidades a su crianza rural, pero ahora entendía que había algo mucho más profundo y misterioso en juego. «Tommy ha heredado esta capacidad en una forma más pura de lo que hemos visto en siglos», continuó Aethria.
Puede percibir las líneas de fuerza que conectan a todas las cosas vivas. Puede sentir las debilidades en el tejido del espacio-tiempo por donde los devoradores intentarán entrar. Más importante aún, puede aprender a cerrar esas brechas, pero solo si recibe el entrenamiento adecuado. Tommy, que había permanecido silencioso durante esta revelación, finalmente habló. Su voz había adquirido un eco extraño, como si hablara desde una gran distancia. «Papá, cuando estuve con ellas antes, vi lo que podría pasar si no hago nada. Vi nuestro rancho cubierto de esa oscuridad. Vi a Manuel, a Pete, a Old Jim y a Billy siendo consumidos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su resolución no flaqueó. «También te vi a ti, papá. Vi cómo tratabas de protegerme hasta el final y cómo morías por eso». La visión cósmica comenzó a desvanecerse lentamente, devolviendo el cielo matutino al teques. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta lección. Tu opinión es muy importante. Y si te gustan las historias que inspiran y enseñan, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.